Como cada domingo hasta ahora hablamos con Frank Dolosor. Egunon, Frank. Bai, zuriare goizalde, egunon deneri. Hoy también vamos a hablar de historias porque este próximo jueves se cumplirán 80 años de la capitulación nazi y, por tanto, del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. El jueves será festivo en Iparralde para conmemorar esta fecha del 8 de mayo de 1945 y, además, Frank, en algunas localidades los actos y los homenajes ya han comenzado este fin de semana. Sí, así es, Goizalde, cerca de Burdeos, por ejemplo, en el Médoc, en la zona de la Puente de Grave, allí, al igual que en los 158 municipios de Lapurdí, Baja Navarra y Zuberoa, están recordando, de hecho, que más de 60 millones de personas perdieron la vida, entre ellos cientos de vascos. Pocas semanas antes del fin del conflicto, la brigada Carnot participó en la liberación de la Puente de Grave en el Médoc, estamos hablando de las afueras de Burdeos. Francia ya estaba liberada, pero todavía quedaban las denominadas bolsas del Atlántico. Eran unas comarcas en las que quedaban todavía miles de soldados alemanes armados hasta los dientes. Y vamos a recordar, Goizalde, que bajo las órdenes del comandante de Irún, Kepa Ordoqui, la supervisión del gobierno vasco en el exilio, del lehendakari José Antonio Aguirre a la cabeza, decenas de hombres de Guipúzcoa, Vizcaya, Araba y Nafarroa huyeron del franquismo y lucharon contra los nazis en Francia. 5 de ellos perdieron la vida. Pues bien, allí en la Puente de Grave durante todo el fin de semana se han organizado actos, homenajes también con la participación de familiares de estos gudaris, y en estos homenajes han participado decenas de personas, 100 hombres vestidos con uniformes de la época. La verdad, Goizalde, es que llama mucho la atención. 80 representantes que llevan banderas francesas de Marruecos, Somalia y, como no, también la Icurriña. También se pueden ver una treintena de vehículos de la época. Bueno, un homenaje muy espectacular organizado por apasionados por la historia como Gemi Lacaz. Está siendo un fin de semana espectacular y, bueno, las fotos de estos eventos se pueden ver en nuestras redes sociales. Y un apunte más para recordar que ayer en Irún el gobierno vasco homenajeó también a los más de 250 vascos de Egoalde, en este caso, que fueron deportados a campos de concentración, Goizalde. Bueno, el final de la Segunda Guerra Mundial se produjo hace 80 años, pero 8 décadas más tarde en Iparralde también siguen apareciendo muchas noticias y anécdotas relacionadas con este conflicto, con esta guerra, ¿verdad? Sí, es la historia de Marielena Sagaspe, una mujer de Atarratze en Zuberoa. Hace unos días, por lo tanto 80 años después, le han devuelto la cartera de su padre, que fue deportado y que murió en un campo de concentración en Alemania. Es una historia, la verdad, muy emocionante, un reportaje que hemos grabado esta semana en Zuberoa y que vamos a ofrecer en unos días en Euskal Telebista, pero que adelantamos, como no, aquí en Hágase la Luz. La cuestión es que en 1945 alguien denunció a Jean Iribarne, el padre de Marie-Hélène. Ayudaba a los aliados a pasar la muga hacia Egoalde desde Zuberoa. Lo hacía por el monte. Los alemanes le llevaron a un campo de concentración con otro vecino de Zuberoa, con otro zuberotarra, y pocas semanas después los dos fallecieron. El caso es que la mujer de Jean Iribarne, Marianne, estaba embarazada y pocos meses después dio a luz y así nació Marie-Hélène, una mujer que tiene ahora 80 años y que nunca ha conocido a su padre. Y ahora llega una parte que llama mucho la atención. Bueno, resulta que 3 apasionados por la historia, la memoria, han encontrado la cartera de Jean Iribarne, el padre de Marie-Hélène. La han encontrado en archivos y restos recogidos en uno de estos campos de concentración allí en Alemania. Una cartera de cuero que he podido ver, tocar y abrir, y resulta que en el interior había una pequeña fotografía de Marianne, la madre de Marie-Hélène, y detrás su nombre estaba escrito y la dirección también, la casa Ochoaiz en Atarratze. Y así, hace pocos días, los 3 investigadores se han puesto en contacto con Marie-Hélène y 80 años más tarde ha podido recuperar la cartera de su padre, al que nunca conoció. La verdad es que es una historia llena de emoción, de tristeza, que llama mucho la atención. Vamos a escuchar ahora a Marie-Hélène Sagaspe. Nos cuenta que esta cartera, que siempre tiene ahora
ahora en su bolso y en las manos esta cartera que es su única relación con su difunto padre que murió deportado en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Aita hortu dala. Aita hortu dala. Bai. Men espeitu ezagutu ez. Amake sekulan ez nahi penaik egin guke ez aipatzen. Gaiz izan da prefosta oentako. Prefosta hola duzu. Buah, qué fuerte, ¿no? Qué testimonio y además una historia que no acaba aquí porque en septiembre esta mujer de Zuberoa irá a Alemania con su hija para visitar el lugar donde depositaron los restos mortales de su padre, al que, como bien dices, nunca conoció. Sí, y será muy difícil, ¿eh? Magie-Hélène es una mujer muy alegre, la verdad, muy amable, simpática, pero al contarnos lo ocurrido, claro, le salían lágrimas, Normal. mucha pena, la verdad, Magie-Hélène, una víctima de la Segunda Guerra Mundial y hasta ahora nadie conocía su sufrimiento, Goizalde. Seguimos en Zuberoa con más hallazgos porque el casco de un soldado alemán ha aparecido en un taller de Maule, un casco de un soldado nazi, o que al menos este soldado nazi olvidó en el momento de la liberación en 1944. Sí, y esta también es una pieza única, inédita. En Iparralde, por lo menos, los historiadores aseguran que es el único casco de este tipo. Estaba en un taller, ahora se lo han dado al colectivo Ikertzaleak, que investiga la historia en Zuberoa, sobre todo, un casco que lleva una esvástica por un lado y una bandera de Alemania por el otro, y que en unos años se van a exponer en Maule cuando inauguren una delegación del Museo Vasco de Bayona en la capital de Zuberoa. Vamos a escuchar a Robert Elizondo, es el presidente de Ikertzaleak, que nos ha contestado, como no, con este casco alemán en las manos. Nuestro deseo, el más importante, es conservarlo en nuestros archivos. Y nuestros sucesores estarán muy contentos encontrar este casco en nuestros archivos. Lo siento como un testimonio de una historia, pero no creo que estos objetos tienen una fuerza mágica o maléfica, no, pero es un testimonio, no más. Un testimonio no más. El final de la Segunda Guerra Mundial, hace 80 años esta semana. Frank, vamos a recordar que a finales de junio de 1940 los alemanes llegaron a Euskal Herria y entre sus primeras decisiones ordenaron quitar todas las banderas francesas y sustituirlas por la bandera nazi, un símbolo que permaneció hasta agosto de 1944. Y durante 4 años ocuparon también Iparralde, como decíamos, y en este tiempo actuaron contra la población judía de la zona, por ejemplo, 60 judíos de Bayona que fueron enviados a los campos de exterminio. Y además de requisar bienes a la población civil, los ocupantes solían invitarse a comer en las casas. En Hendaya, por ejemplo, hace unos años, Estefana Irastorza nos contaba que el día en el que soldados alemanes pidieron que en vez de servirles pollo o gallina, les dieran para comer gallo. Y bueno, era una niña, tenía entonces unos 10 años, y entendió más tarde que la intención de los nazis era que se sacrificase al animal símbolo de Francia, ¿no? Y para hacer frente a la ocupación, numerosos vascos de Iparralde optaron por integrarse en redes de la resistencia. Muchos actuaron como mugalaris para facilitar la huida de miles de judíos, aliados y hombres que no querían participar en el STO, el servicio del trabajo obligatorio. Hace 8 décadas, la situación era muy complicada por la ocupación nazi por un lado, pero también por la actitud de muchas personas, tal y como nos cuenta Julián Casanova, es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y hace unas semanas estuvo en el programa La Mecánica del Caracol. Vamos a escuchar a Julián Casanova. Un país que se creía que era la patria de la libertad, de la democracia, y le sale una complicidad, delación, gente que informa, Vichy, que ha resultado ser un problema no solo para la sociedad francesa, sino la historiografía. La historiografía francesa durante muchísimo tiempo no confrontó en Vichy. Y no es casualidad carente de significado que fuera un historiador norteamericano, Paxton,
igual nos ha pasado a nosotros con los hispanistas, que fuera de Francia apareciera por primera vez diciendo a los franceses lo que había sido esa atrocidad moral en la cual la gente delataba, informaba, dormía con el enemigo, ¿no? Porque también hay mujeres, ¿no? De tal forma que cuando entran las tropas aliadas o en la llamada liberación, al menos 20.000 mujeres son rapadas por haber dormido o por haber sido cómplices de los nazis, rapadas en las estaciones de ferrocarril, en público, y esto lo hace el antifascismo. O sea que aquí estamos hablando de un proceso complejo que no lleva en ningún caso a esa cosa que se dice que tanto comunistas como fascistas defendían el totalitarismo y todos fueron iguales. No, estamos estableciendo por qué hay esa época de atrocidad moral, por qué una sociedad que se creía civilizada, culta, porque realmente era el continente más importante desde el punto de vista económico, político y militar, que había creado la Ilustración, que había creado las grandes formas de pensamiento, sufre esa quiebra moral, porque es una quiebra moral, ¿no? Y sufre lo que Primo Levi explicó también después, ¿no? Que acabaron llevando al cementerio, acabaron llevando al Averno, al infierno, a decenas de miles de personas que nunca lo hubieran pensado. Bueno, y tenemos que dar cuenta también de un bombardeo que mucha gente de Euskal Herria no sabe qué ocurrió, pero hubo un bombardeo en Biarritz y Amatxi Aña, tu difunta abuela paterna, también fue testigo de este bombardeo, ¿no, Frank? Sí, exactamente. Sí, estamos hablando del día más trágico en Euskal Herria durante esta Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Habían pasado solo 7 años desde que Guernica y Durango fueran bombardeadas por las aviaciones alemana e italiana al servicio de Franco. Bueno, cuando otra localidad vasca se convirtió en blanco del terror el 27 de marzo de 1944. Bueno, resulta que el ejército norteamericano bombardeó Biarritz y parte de Anglet, dos localidades ocupadas por los nazis desde junio de 1940, y ese día 145 civiles perdieron la vida, entre ellos 4 niños, 250 personas resultaron también heridas por la descarga de 45 toneladas de explosivos. Bueno, estas bombas destruyeron casi 400 casas y también un número todavía desconocido de alemanes que ocupaban el Hotel Angleterre de Biarritz también murieron, ¿no? Y ese mismo día los escuadrones aliados bombardearon también otras ciudades, Pau, Mont-de-Marsan, Burdeos y La Rochelle. Se trataba de una misión cuyo objetivo era destruir las infraestructuras ocupadas por los nazis, entre ellas, bueno, la pista del aeródromo de Parma aquí en Biarritz. Y con todo, las condiciones meteorológicas en la costa labortana impidieron que el aeropuerto fuera destruido y jugaron en contra de la cercana localidad. Bueno, según testigos de la época, resulta que el viento se llevó hacia la costa esta columna de humo blanco que provocó un primer avión y la nube cubrió el cielo de Biarritz, y así los 168 aviones que llegaron después pues lanzaron sus bombas sin darse cuenta, sin percatarse de que estaban sobre el municipio de Biarritz, ¿no? Y la prensa local habló al día siguiente de masacre angloamericana. Otros titulares, bueno, destacaban: los libertadores han sobrevolado Biarritz, donde han provocado luto y destrucción. Y por su parte, la prensa colaboracionista dijo que la ciudad había sido víctima de un red terrorista angloamericano. Bueno, vamos a escuchar ahora a 2 personas ya fallecidas, pero que hace unos años nos contaron lo que recordaban de este bombardeo de Biarritz en marzo de 1944. Escuchamos a Benane Zamora y Honorine Border, 2 testigos. Partitu inginen, itena ginen mezinfite. Senperetek aitu ginen, senperetek, eta mendiko aldian ginen, eta Biarrizko zera kea ikusten zinuen, goitiaki bombardazioneko kea. Hori, harritu ginen gure, eta ez genuen pentsatzen, holako zalapartak izain ziela, eta denak zaltzala montatu ginen. Puska denak izituak, beti hurbiltzen aiziela. Pinpan alde guzietaik tiroka izien, aireplana asko etorri zien, pinpanetan etortzen zien bombak, perdirak. Eta, bon,
Nik izatut aztalian bat jo, eta hola, eta bertzeak gehi aurre izatu zutenak badie. Baina denak zahaltzala eman ginen lurrian. Es verdad que hablamos mucho, como no, de los bombardeos de Guernica, de Durango, de todo lo que pasó en Vizcaya, pero también señalar que Biarritz también, y además llama mucho la atención porque fue un error, como decíamos, ¿no? Que no fue por parte de los alemanes, sino que por parte de los aliados, ¿no? Y por ello, todos los 27 de marzo allí recuerdan este día trágico en Biarritz. Hace unas semanas hemos estado, por lo tanto, con Maide Garostegui, la alcaldesa de Biarritz. Le escuchamos. Sigue en la memoria de muchos habitantes de Biarritz porque han tenido un miembro de la familia o un recuerdo familiar, y también de los funerales públicos en el jardín público de Biarritz. En mi propia familia tenemos recuerdos. Mi padre era alumno de la escuela San Luis de Gonzague y oyeron el bombardeo. Mi abuelo estaba trabajando y estaba conversando con un señor que murió algunos minutos después. Creo que muchas familias de Biarritz siguen recordando este día por algo que recuerdan de algo que ha ocurrido este día. Nos llama mucho la atención porque cuando hablamos de bombardeo hablamos del de Guernica o de los que tienen lugar ahora en el mundo, pero pensar que esta ciudad de Biarritz fue también víctima, además de los aliados, es algo que fue un error, pero es algo que llama muchísimo la atención, ¿verdad? Llama mucho la atención, y también el hecho de que la historia de Biarritz en la Segunda Guerra Mundial no le hemos dado tanta importancia, porque hay un patrimonio relacionado con la guerra que no ha sido puesto en evidencia. Es como si muchas personas no querían recordarse de lo que ha ocurrido, y han ocurrido muchas cosas de dolor, y yo creo que tenemos esta responsabilidad de marcar la historia y de hacer que nunca olvidamos lo que ha ocurrido. Para terminar, alcaldesa, también aquí están muy cerca de aquí los búnkers, por ejemplo, que construyeron con el servicio de trabajo obligatorio, la galería que está justo aquí, al lado de la Costa de los Vascos. Eso es parte del patrimonio que se podría poner en valor, un búnker por lo menos para recordar lo que fue para los niños, por ejemplo. Precisamente hemos visitado con la encargada de la cultura y queremos hacer un trabajo de memoria abriendo al público estos sitios que han sido cerrados por decenas y decenas de años. Bueno, pues durante los años 40 los Pirineos se convirtieron en una auténtica zona de escape gracias a la ayuda, entre otros, de los contrabandistas locales que conocían la zona mejor que los ocupantes. Y pese a ello, los alemanes consiguieron capturar a más de 3.500 personas que intentaban huir de la península. Sí, hacia la península. Es el caso de un joven de San Juan de Luz obligado a participar en la construcción de estos búnkers del muro atlántico. Todavía se pueden ver, como explicamos hoy en día en las playas de Lapurdi, por ejemplo, y capturado cuando trataba de huir del servicio de trabajo obligatorio. Los nazis le enviaron a un campo de concentración y allí murió con tan solo 18 años. Y para terminar, 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial, pero todavía no se ha determinado el número exacto de muertos aquí en Iparralde, un trabajo que tendríamos que realizar en los próximos años, Goizalde. Mira, déjame recomendarte un libro sobre estas personas que pasaban de Goalde a Iparralde, de Iparralde a Goalde, El cirujano y el pastor, un libro fabuloso publicado por Catacrac, que cuenta la historia de un cirujano flamenco de Flandria y un pastor vasco de Mendive, de la Baja Navarra, que montaron un sistema para conseguir salvar la vida de miles de personas a través de Mendive. Impresionante el libro, ¿eh? Pues apuntado. La verdad es que todos los días aprendemos un poco más, así que vamos a seguir con esas lecturas, como no. Es que ricasco, Frank. Igande ona izan, agur.